a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que cuenta con la dirección científica del doctor Daniel Stambulian. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy nos acompaña un invitado de lujo, el odontólogo Sebastián Jury, que vamos a discutir todos los aspectos de la salud bucal. Hola Sebastián, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu regalo de las medialunas en este momento de grabación. Qué bueno, Marité, me alegra un montón estar acá de vuelta. Muy bien, Sebastián. Ya que hablamos de las medialunas, Bien. ¿qué cosas te afectan, qué alimentos pueden afectar la salud bucal? Buen punto de inicio. Las azúcares. Los azúcares hay que tratarlos. No hay que demonizarlos a los azúcares. Hay que usarlos, pero hay que saber cuándo y con qué frecuencia usarlos. Está bien comer azúcares, pero está bien comer azúcares en un momento donde la salivación esté presente. Entonces, no me gusta cuando incorporan caramelos o algo que no hayan comido antes, porque cuando uno incorpora un caramelo sin haber comido, sin masticar y sin mover la boca, no hay salivación y todo ese azúcar queda en los dientes formando una carie. Entonces, generalmente los azúcares los vamos a incorporar luego de las comidas, ya que nosotros en cada comida masticamos y movemos una glándula que excita toda la parte de la salivación, y esa saliva es la encargada de barrer todos los restos de las comidas. Porque viste que a veces se recomienda que comas algún caramelo antes para disminuir la capacidad, digamos, de comer, como que te disminuye el apetito, sí. Pero eso no sería bueno para la salud bucal. Totalmente al revés. A ver, generalmente cuando comemos, movemos, y me gustaría hablar de eso porque hay un hábito que tenemos muy incorporado y que es bastante malo, que todo el mundo dice, bueno, no llego a comer, paso, me compro una barrita de cereal y una Coca-Cola. En eso nosotros tenemos muy poca masticación, muy poco movimiento de la boca, y estamos incorporando los azúcares de una barrita de cereal y los ácidos de una gaseosa. En esas dos cosas estás teniendo un ácido y un azúcar que son lo peor que podés tener en la boca. La saliva se encarga de barrer todo eso, pero en el acto masticatorio. Si uno come una barrita, mastica 4 o 5 veces, la traga y nada más. Y queda todo el azúcar y todo ese ácido dando vuelta. Entonces, tratemos de sacar esos hábitos de no comí, entonces voy por una barrita y una bebida, tanto sea una gaseosa carbonatada como una gaseosa dulce, un agua saborizada, o todo eso tiene azúcares que están haciendo bastante mal. Entonces, tratemos de eso dejarlo para una emergencia, pero las comidas reales, que son las buenas, son una manzana que tiene mucha fibra, que uno mastica bastante para poder digerirla, y esos azúcares que tiene esa manzana van a ser barridos por la saliva. Bien, dijiste azúcares y ácidos. ¿Alguna otra cosa más nos daña la salud bucal? No, bueno, generalmente están todas las bacterias que están dentro de nuestro organismo son las encargadas de generar ese daño. Pero esas bacterias actúan comiendo ese azúcar o ese ácido y generando un ácido dentro del diente. Bien. La salud bucal, ¿no es cierto? Uno la toma a veces como una cosa estética, pero puede repercutir y producir, por ejemplo, alguna alteración en el resto de nuestro organismo si tenemos mala salud bucal. Sí, ese es un punto importante porque generalmente uno piensa la boca como algo aislado dentro de todo el organismo, y es justamente parte de todo el organismo, y todo lo que está dentro de la boca afecta a todo lo que hay en el organismo. A ver, generalmente uno toma como normal un sangrado en las encías cuando se lava los dientes, o un sangrado espontáneo de las encías, que justamente eso no hay que tomarlo como algo normal. ¿Por qué? Porque cuando hay un sangrado en las encías, las bacterias que están mismo dentro de la boca pueden llegar a pasar al torrente sanguíneo por la sangre. Esas bacterias pasan a todos los órganos. Y donde tenemos un paciente con una enfermedad cardíaca o una enfermedad diabética, puede hacer que esa persona tenga efectos secundarios o alterar los efectos de la misma patología, causando un accidente cerebrovascular, un accidente coronario, o mismo en la diabetes. En la diabetes se ve afectado toda la parte de microcirculación, como conocemos los pies diabéticos, o cuando se empeora por una cicatrización el pie diabético. Entonces,
Si nosotros a eso le agregamos bacterias que van por dentro de la sangre, vamos a afectar peor esos cuadros. Bien, como infectóloga, nosotros, por ejemplo, cuando vemos abscesos cerebrales, por ejemplo, o endocarditis, preguntamos cómo está la boca de ese chico. Claro. Y muchas veces está correlacionado con que tiene muchas caries, alteraciones en las encías. Entonces, como vos bien decís, hay que cuidar eso porque no es un hecho aislado. Puede Exacto. repercutir en el resto del organismo. Correcto. Yo creo que hay una... está bien conocido entre los profesionales, entre nosotros lo conocemos bastante bien y hay mucho cardiólogo que consulta para operaciones o para un montón de cosas a los odontólogos y esa es una rama que está bastante unida y me gusta mucho cómo se da la interacción esa. Totalmente, porque eso es fundamental, ver bien la salud bucal antes de someterlo, por ejemplo, a una cirugía cardíaca, Totalmente. por ejemplo. Muy bien. Ahora hay nuevas tecnologías, hay nuevos avances, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes decir de esto de las carillas, por ejemplo, de toda la salud bucal, pero estética? Bien, hemos incorporado un montón de... en los últimos años hemos incorporado muchas cosas que han modificado mucho nuestra profesión. Yo ejerzo desde hace muchos años y antes era todo mucho más artesanal de lo que es ahora. Ahora se trabaja más con diseños de sonrisas, con fotos, con escaneos tridimensionales, ya se dejó de usar, casi que se deja de usar todas las pastas para tomar impresiones y demás, y se usan ya los escaneos tridimensionales para poder comunicarse con el laboratorio a través de las computadoras. ¿Y cómo sería eso? Se escanea una boca, así como existe Escanea una foto, claro, así como se saca una foto tridimensional de una pieza con un escáner intraoral, que es un artefacto que hay para la boca, se escanea el diente y se manda al laboratorio a hacer esa pieza directamente con un escaneo. No hay ni siquiera comunicación o mandar un trabajo o volver a traer un trabajo, sino que se manda un archivo y con ese archivo el laboratorio trabaja y nos manda el trabajo directamente hecho. Y tiene una especificidad alta, digamos, como que correlaciona lo que mandaste. Es mucho más perfecto de lo que eran las impresiones. Las impresiones antes cuando las tomaban es algo muy particular, pero cuando uno tomaba una impresión hay pequeños errores entre la toma de la impresión, el vaciado en un yeso y la construcción de una corona. Acá se eliminan un montón de pasos, entonces se eliminan un montón de riesgos y de errores. Bien. Y lo lindo es que ahora con todo eso podemos saber cómo va a quedar una boca, o sea, la diseñamos directamente en la computadora, vemos todas las curvas que tenemos que tener en una boca y ya vamos a saber qué es lo que va a venir hecho. Entonces podemos sentarnos con el paciente a discutir formas, tamaños, alturas y un montón de cosas que antes el paciente las veía solamente cuando llegaban. Claro, que se podía tomar una sorpresa no muy agradable a veces, Claro, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy es mucho más predecible todo eso a través de todos estos mecanismos. Bien, entonces el escaneo intraoral, ¿qué otros avances has notado? Bueno, tenemos, primero empezó toda la parte de la odontología digital, que es toda esta parte de la odontología, y ahora con la incorporación de la inteligencia artificial lo que se hace es, porque antes se escaneaba una boca y uno tenía que ir a una persona muy específica a que diseñe en una computadora esa sonrisa. Ahora con la inteligencia artificial lo que pasa es que ya poniendo la edad, la altura, porque hay muchas cosas que son de la formación de esa persona y los gustos de esa persona, ya directamente se diseña, digamos, la computadora diseña toda esa sonrisa y da varias alternativas para poder hacerlo. Entonces, es decir, que el paciente lo ve y dice, esta sonrisa me gusta, esta no. Exacto. Porque a veces uno ve, viste, sobre todo en las artistas en la televisión, ¿no es cierto? Que se han hecho cambios que vos decís, qué horrible le quedó esto, porque Claro. son muy grandes esos dientes o son demasiado estridentes blancos. ¿Cómo se evita todo esto? Bueno, eso hay que ver las expectativas de la gente, porque generalmente cuando uno va y dice, bueno, ahora yo me dedico a la rehabilitación, a hacer bocas enteras, y uno cuando presenta un caso y muestra el resultado que puede llegar a tener, los pacientes generalmente quieren más, o sea, quieren algo más visible, más estridente, más que se note muchísimo más. Digamos, nosotros tratamos, generalmente la estética lo que se dedica es tratar de hacer que algo pase desapercibido, ¿sí? Y esto es totalmente al revés, o sea, el paciente está buscando de que eso sea muy visible y de que se note y de que se vea que se hizo un gran cambio. Entonces,
quizás no está acompañado de la estética, pero está acompañado de las expectativas de la persona. Y hay que, a ver, uno lo lleva al paciente para tomar decisiones, pero finalmente quien toma decisiones es el paciente. Y lo que hay que, a ver, uno tiene que asegurarse de que eso sea funcionalmente, de que ande bien, y la decisión estética parte del paciente. Entonces, mientras funcione bien, le podemos poner coronas ultra blancas a la gente, porque eso no nos modifica la parte funcional. Claro, porque en realidad a veces llama la atención, pero para mal, porque es como una buena cirugía estética, no debería notarse, que no tendría que cambiar la fisonomía. Y sin embargo uno ve y dice, ¿esta artista qué se hizo en la cara? Y a mí me llama la atención porque la estética, digamos, toda la parte de estética del cuerpo ha cambiado mucho desde los años de Menem o esos años que uno se acuerda, todas las cirugías estéticas que ha tenido tanto él como su hija, como la gente de alrededor, eran todas cirugías muy notorias donde la cara cambiaba muchísimo la fisionomía. Y ahora se está yendo a cirugías muy puntuales para que no se note casi eso. Entonces, la cirugía en ese caso ha evolucionado desde algo muy notorio a algo que prácticamente uno no se da cuenta si no se lo cuentan. Y la odontología no fue hacia el mismo lugar. O sea, la odontología va casi en un caso contrario, con cada vez notándose más los cambios. Ahora, ¿no consideras que será porque es más reciente esto de la estética bucal y puede ser que cambie con el tiempo como lo pasa? No, yo creo que no, porque, a ver, yo me dedico a hacer solamente rehabilitaciones que son bocas enteras en coronas desde hace 20 años ya. En esos 20 años yo hago lo mismo y cada vez la gente pide cosas más notorias. Entonces no creo que... Y ya venía desde muchos años antes de que yo lo hiciera esto. Claro, es decir, que vos le mostrás distintas sonrisas y de la menos notoria eligen la que es más. Mira, tenemos que ir a un pequeño cortecito, pero para dejar a la audiencia así para que nos siga, vamos a charlar ahora de un buen cepillado dental. ¿Te parece? Excelente. Porque me parece que para la prevención nos vamos de lo ultra, digamos, tecnológico al cepillado dental. Bien. Elemental pero fundamental. Me gusta. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, volvemos en un ratito. Gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con el doctor Sebastián Jury, odontólogo. Sebastián, habíamos dejado a la audiencia ahí para que nos siguiera con cuál es un correcto cepillado dental. Bien. Un correcto cepillado dental requiere de un cepillo y un hilo. Yo para que queden muy claras estas cosas, porque todos quieren comprarse la pasta ultra blanqueadora o la más cara o lo más... Lo importante del cepillado es el cepillo, ¿sí? Es el elemento con el cual cepillamos. No la pasta. No la pasta. El cepillado es lo más importante y debe ser blando, fino y chico, para que no lastime a la encía. Entonces, nosotros lo único que necesitamos retirar en un cepillado es la comida que acabamos de incorporar. Entonces, si diariamente y todos los días nos cepillamos bien, no vamos a necesitar cepillar algo más duro que un resto de comida. El diente tiene 6 caras y el cepillo limpia solamente 3 caras del diente. La cara de afuera, la de adentro y la de arriba. Entonces, necesitamos un hilo para poder limpiar ambas caras del diente que no pasa el cepillo. Ajá. Entonces, un cepillado correcto es un cepillo y un hilo, y como coayudante podemos poner una pasta dental o un colutorio, que es un buche que generalmente se hace. Pero lo básico en un cepillado dental es un cepillo blando, fino, chico y un hilo. Porque viste que se promocionan tanto cremas dentales como vos decís, que te van a dejar blanco, que van a disminuir la sensibilidad. Todo eso es mentira. No, a ver, hay pastas muy específicas que sí pueden lograr reducir un poco la sensibilidad. Pero el resto, digamos, si no tiene una patología muy específica que requiera de una pasta muy específica, generalmente la pasta es, si querés llamarle, el jabón en una limpieza. No es lo más importante. Lo más importante es el cepillo para que limpie todas las caras, y si uno lo quiere ayudar un poco es con una pasta dental, y si tiene alguna patología puede incorporar alguna pasta muy específica. Pero bien, ¿y cada cuánto debería cepillarse uno los dientes? Generalmente, a ver, se habla de o 3 o 2 veces. Antes se hablaba mucho de 3 veces al día. Hoy se habla mucho más de 2 veces con un tiempo de cepillado de por lo menos 2 minutos en cada cepillado. Y eso es importante porque generalmente cuando uno agarra el cepillo y se empieza a cepillar, si uno lo controla va a haberse cepillado 15 segundos, 20 segundos, no más. Entonces el cepillado, para hacerlo 2 veces bien hecho, son 2 veces de 2 minutos cada vez. Bien, y eso que decían después de cada comida, ¿no? No, a ver, se ha cambiado todo por el tipo de vida que llevamos ahora. Digamos que sabemos que casi todo el mundo no toma 1 o 2 horas para descansar al mediodía, ni duerme una siesta, ni vuelve a la casa, entonces se cepilla a la mañana y a la noche, evitando el cepillado del mediodía, que puede llegar a ser importante, pero si uno tiene un muy buen cepillado a la mañana y a la noche, puede obviarlo. Bien, ¿y el hilo siempre? El hilo siempre. El hilo es, a ver, por lo menos que esté 2 veces a la semana. Es muy importante porque el hilo limpia esas 2 caras que el cepillo no. Y debería de estar por lo menos 2 veces a la semana. Bien, ¿y esos buches, colutorios, son imprescindibles o tampoco? No, son coayudantes. Es algo que puede mejorar un poco, pero puede mejorar en los lugares donde el hilo y el cepillo no está llegando, que es por debajo de la encía, muy poco, pero en casos muy específicos. Yo no recomendaría colutorios o buches en forma continua, sistemática, claro, porque generalmente manchan más al diente de lo que lo ayudan. Ah, bien, cualquiera. Todos los buches tienen un color. Ese color es el pigmento que se le pone al buche para hacerlo más atractivo, para que venda más, para que sea más marketinero. Pero ese es el que mancha tu diente. Bien, entonces solo un buen cepillo y un hilo. Y lo bueno para resaltar acá es ¿cuándo cambio el cepillo? Que es algo lindo. El cepillo, para que tengan en cuenta, hay que cambiarlo. Cada cambio de estación sería bueno para que la gente se acuerde de cambiarlo. Y se cambia porque el cepillo, al usarlo mucho tiempo, se abre y no cepilla bien. No cumple su función. Exacto, y aparte se debe llenar de bacterias también. Sí, pero lo más importante es que ya no cumple la función, como vos bien dijiste,
Entonces, al cambiarlo, tenemos un cepillo nuevo que barre mejor. Bien, y en el otro bloque vos dijiste que a veces uno le sangra las encías y lo naturaliza. Y eso puede ser porque uno enérgicamente pasó el cepillo o por qué otros motivos. No, generalmente cuando sangra una encía, a ver, uno por más de que cepille fuerte, si es un cepillo blando, fino y chico, no va a sangrar la encía. La encía sangra cuando tiene alguna patología, o sea, o una inflamación, o un resto de comida entre los dientes, o algo que hace que eso se inflame, o una patología mucho peor que es o una gingivitis o una periodontitis, que son todas patologías por acumulación de sarro. Eso hace que la encía se inflame y al inflamarse, cuando uno pasa algún elemento, la inflama más. Exacto. ¿Y los controles periódicos? ¿Cada cuánto uno debería ir al odontólogo si no tiene ningún síntoma? Esa es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque generalmente cuando uno dice, bueno, no voy al odontólogo porque no me duele nada. Pero generalmente cuando uno llega ya con una dolencia, un dolor o una molestia, es que ya la carie avanzó tanto que ya está cerca del nervio. Entonces, cuando uno concurre al odontólogo con una dolencia, ya es un tratamiento mucho más complicado y mucho más caro. Entonces, los controles cada 6 meses o cada un año que uno hace es justamente porque la boca es una caja negra que uno no ve, como la piel, que uno puede ver si hay alguna patología. Es algo que uno no ve, entonces necesita de una persona externa que lo esté verificando y que vea y controle tanto con una radiografía como con visión, a ver si hay algo que está pasando y poder frenarlo a tiempo antes de que sea... Claro, prevenir cuando la carie es chiquita. Exacto. Porque viste que realmente el susto es el torno. ¿Ha mejorado eso? Porque viste que el torno es como siempre el asustador, sí, número uno de ir al dentista. Sí. Ese es y va a seguir siendo el miedo número uno del odontólogo. Lamentablemente no hemos mejorado en nada en eso y no creo que se mejore. Yo he pasado por la odontología láser, que el láser ha prometido hace unos 15 años, el láser ha prometido desterrar el torno, y era algo buenísimo porque se trabajaba con luz pulsada y no generaba ningún dolor ni nada. Pero no hemos visto ninguna mejoría, digamos, no podemos tratar ni desgastar diente, ni tratar carie, ni demás en forma eficiente con ese tipo de tecnología. Porque con todos los adelantos uno esperaría que ese terror número uno desde chiquitos, porque vos escuchabas ya en la sala de espera el torno y decías, no quiero entrar. Sí, o aunque sea ese ruido que desaparece. El ruido, claro, no, que aunque sea ese silencio. No va a desaparecer nunca eso. Bueno, con respecto a lo de las carillas, viste que estábamos... Sí. Las carillas estas, ¿son para toda la gente? Porque viste que ahora está muy de moda esa parte estética. Muy, y generalmente vienen muchas personas queriendo cambiar mucho su aspecto con eso, y no es para todas las personas. A ver, hay que estudiar la mordida de esa persona, la posición de los dientes de esa persona y cuánto desgaste va a haber que hacer para llegar a ese tratamiento. Quiero desmitificar el tema de que en una carilla no hay ningún tipo de desgaste. Casi siempre hay un pequeño desgaste para poder reposicionarlas. Muy pocas veces me ha tocado colocar carillas sin tener que hacer ningún tipo de desgaste. Desgaste quiere decir que tenés que desgastar el diente que está debajo para poder colocarlas. Si no se hace ningún tipo de desgaste, son las carillas que uno ve que están totalmente hacia afuera y que son muy visibles y que se da cuenta cualquier persona de que están en esa posición. ¿Y ese desgaste que te puede llevar? Es decir, que es muy importante. No es malo, no es ni importante ni es malo. Lo que sí es que generalmente van a buscar un resultado pensando en que no va a haber ningún tipo de desgaste del diente para poder recibir eso, y generalmente lo hay. Lo otro que hay que tener en cuenta es qué expectativa, digamos, qué es lo que quiere lograr esa persona con ese tipo de tratamiento y qué es lo que viene a buscar. Y hay muchas veces que vienen con coronas antiguas. Es imposible hacer una carilla sobre una corona, porque habría que sacar la corona para poder hacer un tratamiento. Entonces, no se hace sobre coronas, no se hace sobre dientes cariados, se puede hacer para corregir posiciones, pero muy pequeñas. El resto se lo lleva todo las rehabilitaciones con coronas, digamos, con un poco mayor de desgaste, pero que con ese medio podemos
corregir muchísimas más cosas. Es decir, que la corona sería más, digamos, para todos los dientes que están cariados y que tiene más perspectiva de durabilidad. Exacto, también. Sí. Es decir, que por eso hay que consultar con el especialista. Sí, sí, y muchas cosas que uno ve con una carilla que puede llegar a despegarse, que es cierto que la corona es mucho mejor en ese aspecto, pero generalmente cuando hay una carilla que se despega es porque estuvo mal planificada, estuvo mal estudiado la mordida o la posición de la boca o demás. Es decir, que vos podés estar con las carillas estas y se te puede despegar, por ejemplo. Sí, lamentablemente sí, pero eso es parte del estudio previo que se hace para poder llegar al tratamiento. Claro, es decir, que vos tenés que evaluar bien la mordida y en qué caso. Porque la mordida, ¿en qué sentido decís vos? Y la mordida, si tenemos un prognatismo, que es cuando en vez de morder hacia atrás, va hacia adelante, lo que habla todo el mundo de un balcón. Sí. Cuando hay ese tipo de mordidas, perdemos toda la protección de los dientes. Generalmente la boca funciona con una protección que es los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores. En cuanto hay un desplazamiento hacia adelante, hay un prognatismo, toda esa protección se pierde. Entonces, en todos los movimientos que va a ir la boca, no van a estar cuidados por los dientes y van a hacer que puedan despegarse lo que pongamos. Bueno, Sebastián, excelente tu presentación, muchísimas gracias y te vamos a volver a invitar. Un gusto enorme. Muchas gracias por acompañarnos en este excelente programa de A Ciencia Cierta. Nos vemos prontamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.